Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al segundo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Mi nombre es Ismenita Ibra Ruiz y seré la moderadora, además de comentarista, de esta mesa. A continuación, presentaré a mi compañero y compañero de mesa. En primer lugar está la doctora Citlali Castro García del Valle, que es doctora en Desarrollo de la Educación, especialista en diseño y evaluación curricular, así como en capacitación y evaluación docente. También nos acompaña el doctor Daniel Gutiérrez, que es doctor en Ciencias Sociales con una especialidad en Sociología Cultural, que aborda las líneas de investigación como desigualdad, educación, diversidad, multiculturalismo e interculturalidad. Y por último, la de la voz, Ismenita Ibra Ruiz, que soy coordinadora de los doctorados del Instituto Rosario Castellanos. Los proyectos que se presentan son la actualización docente en la segunda década del siglo XXI, prácticas docentes durante la pandemia SARS-CoV-2, en la Escuela Primaria Pública de la Ciudad de México, ciclo escolar 2020-2021, y análisis de los resultados de las tecnologías digitales antes y después del COVID-19. La dinámica de trabajo será la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendremos, en el mismo orden que he señalado, 10 minutos para cada uno para realizar la retroalimentación que consideramos pertinente. Es importante señalar que las preguntas que quieran hacerle a los estudiantes expositores deben incluirse dentro del tiempo señalado para la retroalimentación. También es importante señalar que la dinámica considera que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar y analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. La ronda de retroalimentación, como ya señalé, iniciará con la doctora Citlali Castro, posteriormente el doctor Daniel Gutiérrez y concluiré. Bueno, damos inicio a la mesa de trabajo con la presentación de Denise Mora y Edgar Salvador González Morales, con el trabajo La actualización docente en la segunda década del siglo XXI. Adelante. Gracias, buenas tardes. ¿Puedo iniciar la presentación, doctora? Sí, así es, por favor. Hasta 10 minutos, por favor. Gracias. Nuestra investigación, la formación en habilidades digitales de Google Workspace con los docentes de segundo grado en la escuela secundaria número 338 Juan Álvarez de la Ciudad de México. En el año 2002 salí con la ilusión de cambiar la educación. Motivado de enfrentar esos retos, seleccioné una escuela pública, la secundaria 162 Francisco Monterde, en la Ciudad de México, la alcaldía Tláhuac. Llegué el 15 de agosto del 2002 y la primera actividad con la que me enfrenté fue realizar, con toda esa motivación que llegaba, mi curso de actualización docente, para entender y conocer los modelos de competencia educativa que iba a iniciar en ese ciclo escolar, que por cierto era la novedad pedagógica en la SEP. Mi primera desilusión fue ver que los docentes no tomaban con importancia la actualización, que solo era cumplir con las fechas y el llenado de los cuadernillos que se generaban. Para tener la evidencia y poder tener un pago extra el 15 de septiembre por la asistencia a su actualización docente, aunque no se había entendido gran cosa. Nuestra fundamentación teórica, la teoría de Vygotsky habla sobre las cuestiones socioculturales que es usada para fundamentar nuestro proyecto de investigación sobre la actualización docente, ya que nuestro mundo va cambiando y así como esto, el proceso de enseñanza virtual a raíz de la pandemia que se enfrenta en México. Hay que recordar que en el ámbito escolar es fundamental la relación que hay entre estudiantes y docentes, ya que los docentes son los encargados de diseñar las estrategias interactivas que promueven zonas de desarrollo próximo y los aprendizajes significativos que tienen los alumnos. Es por ello que en el ámbito escolar es fundamental la relación entre estudiantes y docentes y tenemos que buscar desafíos y retos que provoquen cuestionarse a los estudiantes. Por lo tanto, es conveniente planear estrategias que impliquen en un esfuerzo de comprensión. La fundamentación
Es la octava competencia que Philippe Renoir tiene en el manejo de tecnología y donde se puede utilizar los programas de edición de textos, explorar los potenciales didácticos de programas en relación con los objetivos de dominio y de enseñanza y utilizar los instrumentos multimedia en la enseñanza. Y estas habilidades son con base de nuestro proyecto de actualización docentes con el suite Google Workspace. ¿Sí me escuchan? Creo que se me fue el internet. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Ok, perdón, sigo con la presentación. El modelo de intervención se basa en un modelo de consulta con el objetivo de hacer referencia a la relación entre profesores y alumnos de segundo grado de secundaria de la secundaria Juan Álvarez. Nuestro modelo de intervención tiene dos metas principales. La primera es aumentar las competencias digitales en los docentes y alumnos, y la segunda es desarrollar las habilidades para que sean capaces de resolver por sí mismos problemas a futuros y disminuir la brecha digital. Nuestro objetivo general va a ser el que vamos a desarrollar habilidades digitales con el suite Google Workspace, con los que los docentes de segundo grado en la escuela secundaria número 338 Juan Álvarez de la Ciudad de México, a través de un curso taller que nosotros vamos a implementar para la mejora de su práctica en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, es necesario dar este dato de que la secundaria 338 era una secundaria para trabajadores y que sus alumnos eran de 18 años en adelante. A partir del ciclo escolar 2016-2017 se vuelve una secundaria general, le dan la nomenclatura de 338 y ahora ya atiende alumnos de 12 a 16 años. Los objetivos particulares para trabajar en esta secundaria: el primero es realizar el diagnóstico de los docentes de la Escuela Secundaria 338 Juan Álvarez mediante un formulario para saber el nivel del manejo de la suite de Google Workspace para disminuir su brecha digital. Este formulario ya fue aplicado en el mes de mayo a los docentes de la secundaria y nos dimos cuenta que estaban manejando una web 1.0 y algunos docentes una web 2.0. El segundo objetivo particular es desarrollar un curso taller de 30 horas con la modalidad B-Learning con la suite Google Workspace durante la semana de actualización docente ciclo escolar 2022-2023 con una duración de 3 horas diarias de lunes a viernes para tener una mejora en las clases. Este curso taller va a ser del 15 de agosto al 30 de agosto del año 2022 en el horario que se tiene para trabajar la actualización docente que establece la Secretaría de Educación Pública. El tercer objetivo particular es valorar el impacto de la información docente en las habilidades con la suite Google Workspace mediante un proceso de evaluación para identificar la mejora de su práctica docente. Nuestras líneas de acción va a ser el diagnóstico pedagógico para que podamos identificar las debilidades que tienen. La segunda va a ser nuestra propuesta de intervención docente para trabajar con las fortalezas que ellos también poseen y la aplicación de la propuesta de intervención docente y el impacto de la comunidad, qué impacto va a tener en nuestra comunidad escolar. Este trabajo viene directamente de lo que es la línea de investigación de prácticas educativas y procesos de formación que maneja actualmente el Instituto Rosario Castellanos. ¿Me permite, doctora? Creo que no se ve la presentación. Tiene apagado el micro, doctora. Les quedan 2 minutos, por favor. Gracias. Bueno, las estrategias de desarrollo, para desarrollar esta investigación la tenemos a través de 3 acciones. Las acciones tecnológicas a través de las aplicaciones
de Blog, de Módulo de Endomol, de Simbalú, que ya realizaron unas actividades los docentes. Las acciones administrativas, que va a ser gestionar con la directora de la secundaria la logística en el aula de su laboratorio de cómputo y su aula de usos múltiples, así como el manejo de su material tecnológico como computadoras de escritorio, tablet y su internet. Y las acciones pedagógicas, va a ser necesario trabajar la metodología que hace referencia en la nueva escuela mexicana en cuanto se refiere a la formación y desarrollo profesional docente, así como la escuela al centro. Los recursos, el catálogo de recursos va a ser el laboratorio de cómputo, los recursos materiales, los recursos humanos, son 13 docentes, 2 capacitadores, una directora, la subdirectora, y los recursos tecnológicos los enlistamos con Internet, el Google Workspace, Simbalú, Padlet, Endomol, Canva, RapidMiner, 2 computadoras portátiles, 30 tablets, 20 computadoras y un proyector. En nuestro presupuesto, teníamos una tabla para mostrar el presupuesto, pero se los explico a grandes rasgos. Tenemos un presupuesto estimado de lo que va a ser 39,000 pesos, pero en varios de los recursos, por ejemplo, como es el Google Workspace, el Canva, Padlet, Edmodo y Simbalú, esos programas nosotros los estamos presupuestando, pero la realidad es que estamos trabajando con versiones libres, ya que la SEP les está dando, por ejemplo, el Google Workspace de cajón. Entonces, más o menos se reduce quitando, por ejemplo, lo que nosotros tenemos en recursos, como en 2,000 pesos para la implementación de nuestro proyecto. Nuestro diagrama que tenemos ya contemplado, ya van nuestras actividades desde el 2021 hasta el 2022. Y quedan de la siguiente forma. Ok, ya se ven ahí. Nuestras actividades las programamos de esta forma. Por ejemplo, el planteamiento del problema va a ser lo que fue enero-febrero. La revisión bibliográfica nos llevó marzo, abril, mayo y parte de mayo. Nuestro marco teórico lo estamos programando en mayo, junio y julio. Nuestros objetivos se desarrollaron en octubre y noviembre. El diseño de nuestro estudio viene desde septiembre, octubre, noviembre y parte de diciembre. La delimitación de nuestro problema la tenemos en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Para este año del 2022 tenemos muestras de enero, febrero y vamos a tener nuestra intervención educativa en el mes de agosto. El análisis lo planeamos hacer en septiembre, octubre y los resultados los vamos a trabajar una vez que terminamos lo que va a ser noviembre y diciembre. Y bueno, las conclusiones es que la actualización docente con las herramientas digitales tiene que ver en múltiples espacios de aprendizaje y con un abanico de actividades formativas, desde el acompañamiento permanente hasta el conocimiento de los alumnos y la mejora de sus aprendizajes. La educación virtual y los recursos digitales nos permite el uso de herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los docentes, en su experiencia y práctica digital con respecto al campo educativo, son cada vez más numerosas e interesantes. Todo esto como consecuencia de la pandemia por SARS-CoV-2 que enfrenta México desde el año 2020. Las herramientas digitales que mostramos en este trabajo final tienen como finalidad el apoyo a docentes en su actualización de la enseñanza-aprendizaje. Gracias. La bibliografía no es toda la bibliografía que estamos consultando, pero sí es la que le tiene mayor peso en nuestra investigación. Muchas gracias. Entonces comenzamos las rondas de hasta 10 minutos por cada comentarista. Empezamos con la doctora Ciclali. Adelante, por favor. Gracias. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Muchas felicidades, Denise y Edgar. Me da mucho gusto ver cómo ha avanzado su proyecto de actualización docente en la segunda década del siglo XXI. Me gustaría hacer algunas, bueno, pues primero felicitarlos porque es una gran tarea la que ustedes están realizando y me llama la atención, bueno, estas 3 fases que han dicho de diagnóstico, intervención y medir el impacto. Ahí yo les sugiero que vuelvan a analizar, o les recomiendo que vuelvan a analizar su calendario, porque decían que va a ser la intervención en septiembre y en octubre. En septiembre y octubre van a hacer el análisis de la intervención, pero si van a medir el impacto en la comunidad,
considero que es muy poco 2 meses para ver ese cambio en el aula. Sé que ya traen antecedentes, nos citan muy bien en el documento que nos entregan que ustedes, pues previo a la pandemia tuvieron esta implementación de actividades nuevas y donde se pudo ver el impacto en los estudiantes de aplicar estas actividades nuevas y que no eran actividades que tuvieran que ver con la tecnología, eran actividades directamente. Y creo que lo que van a replantear en esta capacitación es lograr que se planteen estas actividades a través de esta suite de Google para que se vea ese cambio y poder medir este impacto. Primeramente, y insisto, felicitarlos porque van a llegar hasta la parte de medir el impacto en la comunidad. Es un proyecto robusto que creo también que está muy bien fundamentado en Vygotsky, pero como se van a ir a la parte de, pues, de la suite de Google, pues también que en esta parte constructivista incluyeran el conectivismo, que tiene que ver la relación, ¿no?, de unos contenidos con otros y que la misma red nos va proporcionando. Disculpen el ruido. Perdonen ustedes la interrupción. Entonces, sí también les recomiendo que no solo sea Vygotsky su referente, porque tenemos otros autores, es más mexicana, Frida Díaz Barriga, que también toca esta parte del manejo de la tecnología. Y pues esta medición que van a hacer y que ya realizaron ustedes en el diagnóstico inicial que nos reportan en el documento, en donde ustedes detectan esta necesidad de capacitación. Creo, como menciona Salvador, que desafortunadamente hay una buena intención de capacitación por parte de nuestras autoridades y los docentes toman el curso, lo toman bien, pero por alguna razón no llega al aula, y eso es lo que está motivando esta investigación que ustedes están realizando, y por eso mismo me parece muy importante esta parte de medir el impacto de la intervención que ustedes van a realizar, y les diría, pues amplíen unos 3 meses para que realmente puedan ustedes ver, pues tengan al menos un bimestre, ¿no? Tengan al menos un bimestre para que vean ustedes cómo cambió en la implementación de lo que hagan los docentes que tomen la capacitación. En cuanto a las referencias, como ustedes ya bien nos dicen, pues las referencias que han utilizado son mayores a las que nos citan, y pues irles recomendando que vayan haciendo pues utilicen estas herramientas que nos dan el Word o otra herramienta que les permita no perder ninguna de las referencias que ustedes han pensado en incluir. Creo también que esta parte de que su diagnóstico tiene que ver tanto con la parte de investigación como la parte de la evaluación de la intervención. Como bien nos decía el conferencista magistral, pues hoy en día tenemos mucho que documentar, lo que ha sucedido, y uno de los factores, porque ustedes empiezan a plantear su problemática y la contextualización previo a la pandemia, y como bien lo menciona Salvador. Pero ¿a qué me refiero? Porque también ya tienen otro factor en donde ya 2 años los docentes han utilizado la tecnología. Entonces, a lo mejor es necesario un ajuste al diagnóstico inicial que realizaron, y efectivamente creo que aunque todos hemos utilizado la tecnología, hemos utilizado diferentes herramientas, pues siempre hay algo que aprender, ¿no? Siempre hay algo que aprender, y creo que eso los acerca más a la esencia. ¿Cómo lograr que se consolide, ¿no? Que se consolide el aprendizaje en el aula, porque eso es lo que ustedes quieren, que se consolide el aprendizaje en el aula y que el docente ponga en práctica lo que está aprendiendo en la capacitación docente. Pues por mi parte no me resta más que felicitarlos por el trabajo que han realizado, por los avances que están presentando. Creo que con estas pequeñas recomendaciones y las que harán mis compañeros de este panel, ustedes van a poder afinar el trabajo que están realizando,
y pues enhorabuena y muchas felicidades. Muchas gracias, doctora Ciclali. Y ahora le damos la palabra al doctor Daniel Gutiérrez hasta por 10 minutos. Gracias. No se escucha, doctor. No se escucha nada. Puede, si quieren, ahí en su pantalla, donde puede ir a los 3 puntos que se encuentran en el centro, abajo, y ahí puede ir a donde dice configuración, y ahí puede ir a la opción que dice audio, y revisar que el micrófono esté como parpadeando en azul. O ir ahí mismo hay una opción que debe ser predeterminada. O lo otro que podría hacer, doctor, es salir rápido y volver a ingresar a ver si quiere funcionar el micrófono ahora sí. Ok. ¿Qué tal? ¿Ya me escuchan? ¿Ahora sí? Ok. Bueno, pues Sí, quién sí se sabe. escucha. Sí, gracias. ¿Quién sabe qué pasó? Nunca me había pasado, pero ok. Bueno, lo que estaba comentando, buenas tardes. Gracias por la invitación aquí a las mesas de intervención. Estoy, digamos, la opinión que tengo sobre esta presentación también está conjunta con la actividad integradora que me enviaron, pero ahí me genera un poco de confusión. Pues es una actividad integradora, no tiene realmente el título de la presentación o del tema que están tratando, entonces ahí pues trataré de complementar lo que siento que está ausente de este documento con lo que acaban de hacer la presentación sus compañeros. Pero sí les podría decir, bueno, efectivamente siempre hay que saludar y celebrar el trabajo que hacen los colegas, pero bueno, estamos en un ámbito en el que hay que ver qué se puede mejorar o qué podemos desde una mirada externa, justamente los que no estamos compenetrados con el tema, vemos desde afuera. Y lo primero que yo veo en el ámbito del diagnóstico es que no logro identificar ni en el documento ni en quizás en lo que ustedes nos plantearon en la presentación, el problema efectivo es un modelo de intervención, pero es un diagnóstico, entonces el problema que quieren relacionar, es decir, no veo una problematización inferencial de cuáles son las razones, aunque mencionan un poco que no asisten a la escuela o que no logran capacitarse. No logro ver cuál es el problema que ustedes han identificado por el cual
los docentes en asociación con los alumnos o los estudiantes, tienen que ese proceso de actualización a través de estas herramientas no se lleve a cabo. Quizás lo tienen ahí puesto, quizás lo tienen, pero si yo no lo logro ver, uno que es externo, sería bueno que se insistiera y que quedara muy claro, ¿sí? Porque quizás si no, el modelo de atención, el modelo de intervención que ustedes estarán haciendo, vaya demasiado general, aporte en la medida algo general, pero quizás no se atiendan justamente, que creo que sí los mencionan, aunque sea intuitivamente, esos problemas cotidianos que tienen que ver con el aprendizaje, y sobre todo si van a trabajar toda la psicología cognitiva, habría que ver si van a relacionar ese proceso cognitivo con las situaciones socioeconómicas como las presentan, con, digamos, una falta de incomprensión de los profesores, es decir, detectar muy bien cuál es la dimensión a las que ustedes están ubicando el problema o los potenciales que buscan desarrollar para un mejor aprendizaje, una mejor consolidación de la actualización docente. Eso es lo que creo, o sea, como dan por sentado que ya se entiende lo que está ahí, pero uno que está afuera dice, bueno, ¿cómo estoy seguro que ese diagnóstico está yendo a la profundidad de lo que están planteando? Es decir, un proceso cognitivo junto con cuál es la otra variable que están queriendo juntar, no me queda claro, quizás me la van a poder decir, y con ello es tan importante porque con ello se va a poder construir justamente esas preguntas, la forma en la que van a hacer las preguntas y también el modelo de intervención, ¿sí? Entonces creo que desde mi punto de vista le faltaría quizás especificar de manera más quirúrgica, más detallada, esos ámbitos en los que ustedes han detectado que son un problema cognitivo, ¿sí? Ya sea un problema cognitivo relacionado con situaciones socioeconómicas o con situaciones de retraso o con situación de negligencia. Creo que ahí no lo logro ver. Quizás estoy muy, digamos, muy obsesivo con estas variables inferenciales, pero si me las pueden, digamos, aclarar y en una de esas ayuda a que también quede un poquito más detallado su proceso de intervención, pues bueno, creo que se apreciaría por parte de los lectores y por parte también de aquellos. Imagínense que es una herramienta que quieren que otra persona, otra institución, otro grupo de evaluadores la utilicen, pues tendría que quedar suficientemente claro qué es lo que quieren medir, en dónde quieren intervenir y cuáles son las diferentes dimensiones asociadas con lo cognitivo que quieren justamente integrar o mejorar, si se puede decir así. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Bueno, para finalizar esta primera ronda, yo les tengo algunos comentarios de tipo metodológico a partir del documento que yo tengo. Permítanme un tanto porque lo tenía por aquí, su documento. Ok, el primer, digamos, voy a partir de que ustedes ya han estado revisando esto. Me llama la atención el objetivo, bueno, en el documento que yo tengo no viene propiamente una pregunta, o por lo menos en esta versión no veo una pregunta específica y la pregunta siempre es fundamental para entender hacia dónde van. Porque lo que tienen ustedes es, creo que está como bien montado todo el propósito que quieren hacer como propósito, pero no han dicho qué es, o sea, dónde está la preocupación, digamos. La preocupación por la capacitación, esa siempre, digamos, es permanente en varias latitudes, en la capacitación docentes en varias latitudes, ¿no? Pero ¿qué es lo que ustedes observan, hacia dónde van? Y por eso es fundamental siempre, en términos metodológicos, la pregunta. La pregunta ya le va diciendo a los lectores por dónde se va a ir justamente el proyecto. Es como un primer inicio. Y derivado de eso, tengo yo algunos comentarios sobre el objetivo general y objetivo particular
que en relación a lo que ahorita les comentó la doctora Ciclari, ahí me gustaría que a lo mejor reflexionaran un poco, porque el objetivo general, ustedes en la versión que yo tengo, dice proporcionar al docente de secundaria 338, Juan Álvarez, un conocimiento general de la realidad social. Ojo, que hasta ahí vamos, ya va un tema. Está diciendo que quiere que conozca la realidad social en la cual se desenvuelve en las competencias digitales. Quieren que sepan cómo está el entorno en el que está respecto a competencias digitales. Estoy asumiendo que respecto a sí mismo y a los estudiantes. Para usar como herramienta de actualización, capacitación docente. Entendiendo los elementos sociales que están en juego al particular momento histórico que vive y que pueda participar de forma inteligente, responsable y democrática en su actualización docente. Aquí yo creo que está como un poco invertido el objetivo, porque el objetivo no, pienso así como ustedes lo están señalando, no debe ser el conocimiento de la realidad, sino el objetivo general es establecer una estrategia de capacitación para los docentes de esta secundaria con la finalidad de que tenga un desenvolvimiento a partir del tema de competencias digitales, tal. Ahí creo que eso queda más de acuerdo según incluso lo que expusieron. Ahora, en esta versión que yo tengo hay un objetivo general y un solo objetivo particular, lo cual sí me preocupa personalmente más, porque deberíamos establecer el mínimo que debería haber es por lo menos, es el mínimo 2 objetivos particulares siempre, la unidad mínima en la que se divide lo mínimo que se divide una unidad siempre es en 2 aspectos, ¿sí? Entonces debería haber por lo menos 2 objetivos particulares. Ese es como un mínimo, ¿sí? Ahora, la sugerencia estaría en que ustedes, digamos, finalmente es una adecuación que se hace, ¿no? O sea, no, creo que no pasa de más, no hay que hacer mayor, afinar más bien. Un poco en términos de lo que les decía la doctora Ciclari, yo creo que deberían de establecer sus objetivos según las etapas en que están. O sea, ya hicieron una etapa, ¿sí? Que fue un diagnóstico, ustedes hicieron otra etapa en la que hicieron un instrumento y ahora tienen que hacer una etapa en la que van a evaluar ustedes, ¿sí? Esos deberían ser como los objetivos, ¿sí? Pero, insisto, a lo mejor habría que reformular el objetivo general y reformular una pregunta. De verdad, la pregunta de investigación es sustancial, porque es hacia dónde van. Porque digo, es como si ya montaron ahorita un escenario cuando muy bien establecido, pero no tienen muy claro, o por lo menos no transmiten que hay, coincido con el doctor Gutiérrez, no han logrado establecer, o bueno, mejor dicho, transferir esa idea, ¿no? O sea, hacia dónde va este programa de intervención. Y esto va a ser sustancial sobre todo para poder poder realizar su evaluación. ¿Qué es lo que van a evaluar específicamente? O sea, van a evaluar, digamos, si mantuviéramos con el objetivo que tenían inicialmente, van a evaluar la percepción de la realidad social, la percepción de competencias digitales o digamos, una percepción más propia, más fuerte respecto a lo que digamos, un cambio de percepción del docente respecto a su propia formación, ¿sí? No sé si incluso ahí, digamos, por ejemplo, lo que les comentaban respecto al conectivismo, eso es sustancial, ¿no? Es decir, ya los docentes, al igual que los estudiantes, tienen distintos grados de conectivismo y tienen distintas formas de conectivismo. Yo creo que aquí lo importante es justamente valorar cómo, por eso voy mucho al tema de evaluación, cómo van a evaluar. Por eso creo que, y espero, no sé si vamos por la misma línea, yo espero que sí, pero el punto aquí importante es qué es lo que van a evaluar. Por eso la pregunta de investigación, la pregunta de investigación es sustancial, porque eso les va a llevar a que hagan un buen cierre incluso en sus conclusiones, ¿sí? Entonces, ese sería, creo que es ese elemento, creo que lo demás lo tienen ya establecido. Sí, doctor Daniel. Está apagado el micrófono. Sí, nada más quería decir, justo era lo que dice, la pregunta de investigación no se ve, por eso le preguntaba, es un modelo de intervención, pero sí era con un enfoque científico o un enfoque nada más político. Nada más quería decir, Einstein
y los colegas siempre decimos, bueno, a partir de ahí que 90% es la investigación, la pregunta de investigación y el 10% es el resto. Entonces, ahí simplemente reitero lo que acaban de mencionar, la importancia de conocer cuál es digamos, lo que quieren estudiar y cuáles son los vínculos o las variables que se le asocian a eso que quieren estudiar o diagnosticar. Nada más, disculpen. No hay problema, gracias, doctor. Bueno, a continuación vamos a darle la palabra a la maestrante Liliana Imelda Gómez, que presentará el trabajo titulado Prácticas docentes durante la pandemia SARS-CoV-2 en una escuela primaria pública de la Ciudad de México, ciclo escolar 2020-2021. Adelante, Liliana. Tienes hasta 10 minutos, por favor. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Me indican si la presentación se ve, por favor? Sí se ve, Lili. Sí. Se ve bien. Ya se ve, gracias. Sí se ve. La tecnología por sí misma no es transformativa. Es la escuela, la pedagogía, la que es transformativa. Tania Byron. Bueno, buenas tardes, soy Liliana Gómez y presento el trabajo Prácticas docentes durante la pandemia del SARS-CoV-2 en una escuela primaria pública de la Ciudad de México, ciclo escolar 2020-2021. La escuela donde se lleva a cabo el trabajo de intervención está ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, en la colonia Santa Lucía. Esta es una zona de alta vulnerabilidad económica y educativa. La comunidad que integra a la escuela primaria Hermanos Galeana está conformada por 576 estudiantes, 18 maestros titulares, 2 profesores de educación física, 3 administrativos y 2 ayudantes generales. Gasto en su investigación la educación en tiempos de COVID-19. Discúlpame, Elena, tu presentación está en la primer pantalla nada más. Ok, ¿ya la pueden observar completa? Sigue todavía, o sea, bueno, si le quieres apretar el botón para que sea pantalla completa y ya, con eso se puede. ¿Ahora sí ya está? Es Sí. que tiene que ser en la parte de abajo, ¿no? Donde se le aprieta la para parte que sea de abajo. diapositiva. Sí, ya puedes, hasta la barra de hasta mero abajo, tienes que presionar el botón para que sea Ok. Ahí. Exacto. ¿Ya Hay que podemos apretar. observar? Ahí hay que apretarle donde está bajito la pantallita, justamente. Listo. Gracias. ¿Ya hay transición de diapositivas? O sea, sí se ven tus diapositivas, pero no se veía el avance. Ah, ok. Puedes seguir. Adelante, gracias. Ok. Gasto en la investigación, la educación en tiempos de COVID-19, nuevas prácticas, nuevos estudiantes, nos dice que la pandemia colocó a los docentes en una tensión entre las estrategias pedagógicas que utilizaban dentro de las aulas con lo que se exigía la virtualidad que se exigía durante la pandemia. Por otra parte, Carmona Sánchez y Morales López, en su investigación Retos de la pedagogía en tiempos de COVID-19, nos dice que esta pandemia tomó por sorpresa a todo el colectivo docente, porque tuvimos que adecuar y modificar nuestras estrategias pedagógicas que teníamos en forma presencial a las virtuales. Y con González y Caballero y Paredes Sánchez nos decían que la suspensión de actividades presenciales en los centros educativos incentivó a aplicar y adaptar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los centros educativos. Con esto surgieron interrogantes desde la perspectiva docente, lo cual nos decía, ¿estamos preparados para afrontar las clases a distancia? ¿Tenemos el conocimiento para utilizar las herramientas que requerimos en este tiempo en que las clases ya son de forma virtual? Bueno, para conocer esta experiencia de los docentes durante el ciclo escolar 2020-2021, utilizando estas plataformas y herramientas digitales que apoyaron el estudio y la comunicación con sus alumnos, utilizamos un cuestionario. A partir de eso tenemos algunas preguntas que mostraré, en los cuales ellos consideraron que el Internet fue fundamental para el aprendizaje de sus alumnos. Pero los medios digitales con los que ellos contaban o tenían acceso solo eran el celular inteligente, la computadora de escritorio y televisión. Esto en cuestión de docentes. En cuestión de habilidad, para ellos manifestaban que solo era medianamente posible aplicar el celular, la computadora, la laptop y la tablet en sus clases a distancia.
sobre su práctica docente y sus clases a distancia. Sus opiniones coincidían en que las instituciones educativas carecían de efectividad, pero sobre todo que eran inadecuadas para el contexto social de los alumnos, ya que existían barreras que impedían que las TIC se aplicaran en la pedagogía, como el escaso acceso a Internet de los alumnos, las herramientas tecnológicas o la falta de actualización de los saberes del docente. El propósito de llevar a cabo este taller es actualizar a los docentes en plataformas y herramientas digitales para concientizarlos sobre la importancia de implementar estas herramientas digitales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y al final de este curso, que asimilen la implementación de la tecnología en su quehacer docente como un medio, más no como un fin en sí mismo, a través de un modelo de intervención de programas que está basado en un objetivo concreto, que parte de un contexto contemporáneo también concreto, planeando una actividad específica y planificada para el contexto determinado, que está diseñada a partir de la identificación de una necesidad concreta. Los objetivos generales serían generar un ambiente de aprendizaje que vincule los saberes de los docentes obtenidos durante su profesión con los conocimientos digitales de su contexto e implementarlos en el ámbito educativo donde trabajan. Un objetivo específico sería que lográramos que ellos utilizaran estas herramientas y los dispositivos digitales que se encuentran a su alcance y de los alumnos para que desarrollen estrategias pedagógicas con el apoyo de las TIC. La elaboración del proyecto de intervención va a responder al contexto y a la problemática en la cual se encuentra enfocado. El taller se desarrolla a través de la modalidad e-learning y está estructurado en 3 módulos que van desde qué es la educación en entornos digitales hasta el uso y la aplicación de plataformas digitales en su contexto educativo. Los recursos requeridos serán proporcionados por la institución educativa, como el asesor informático, los compañeros de trabajo, el coordinador del curso, la computadora, conexión a internet, material digital, el equipo que pueda ser proporcionado por los propios docentes, videos, sesiones sincrónicas, dispositivos, diapositivas, infografías y plataformas por implementar como el Google Meet, el Classroom o el Zoom. El presupuesto del proyecto está en 184,897 pesos. El cronograma de las actividades comienza con la aplicación del diagnóstico socioeducativo, que partió el 16 de agosto del 2021 y finaliza el 25 de febrero del 2022, teniendo un total de 6 semanas. Lo que ya se hizo, conocimos la experiencia de los docentes utilizando estas plataformas digitales que apoyaron su trabajo a distancia durante el ciclo escolar 2020 y 2021 y se reconocieron las barreras infraestructurales del centro educativo, los económicos, culturales y la actualización de los docentes en materia tecnológica aplicada a su pedagogía y dentro de sus clases. ¿Qué se está haciendo? Estamos elaborando un cuestionario para conocer la literatura digital de los docentes después de este año de clases. ¿Qué competencias y qué habilidades digitales desarrollaron después de un año de dar clases a distancia para aplicarlas en el taller Pedagogía y Entornos Digitales? Y la concientización sobre la importancia de la implementación del uso de las TIC en su práctica docente. Lo que nos falta, la inclusión de las TIC en el ámbito educativo, actitud de los docentes frente a la aplicación de las TIC en clases presenciales, porque aún después de haber pasado un año dando clases a distancia, muchos de ellos son renuentes a utilizar el laboratorio de computación dentro de la escuela o llevar clases de cualquier materia, ciencias naturales, español, matemáticas, geografía, al salón de usos de audiovisión, para, implementar las herramientas digitales en sus clases presenciales. Y una de las que me parece más importante, la actualización de los docentes en el área tecnológica. Agradezco su atención. Muchas gracias, Imelda. Vamos entonces ahora a darle paso a la doctora Ciclali para que te haga comentarios. Gracias. Sí. Lili, pues
Primero que nada, nuevamente, felicidades por el trabajo que has realizado hasta el momento. Igual me voy a permitir comentarte que del título que tienes, prácticas docentes durante la pandemia del SARS-CoV-2 en una escuela primaria pública de la Ciudad de México en el ciclo escolar 2021, a mí me deja como referencia el que pues probablemente ibas a documentar qué es lo que sucedió durante la pandemia y en eso se iba a centrar o esa iba a ser la línea que iba a guiar tu investigación. Entonces, de igual forma, veo que tienes una bibliografía pues actualizada, robusta del tema, pero sí te invitaría a que vieras esta alineación del título que tienes con lo que estás diciendo, con lo que está haciendo tu diagnóstico, con lo que está haciendo la intervención. Otra cosa que me llama la atención es que ya tienes definidos los 3 módulos de la intervención. Para tener definidos estos 3 módulos de intervención y para tener definido hasta las actividades, es porque ya tienes un diagnóstico completamente elaborado. Entonces, ahorita nos acabas de decir al final que pues vas a hacer una actualización del contenido con base en un cuestionario que vas a aplicar. Lo cual yo considero, como tienes estos 3 módulos que has planteado, pues en realidad ya está, por ejemplo, el módulo 1 al día de hoy, pues ya está sobrepasado. Hablarles de qué es la educación a distancia, las modalidades educativas. En el módulo 2, hablarles de, por ejemplo, el tema 2, creación de cuentas de Gmail y Hotmail. Creo que hemos ido más allá, o el uso de Classroom. Tú conoces muy bien la institución en la que estás trabajando y sabrás si únicamente han utilizado Classroom o han utilizado alguna otra plataforma. Hablas de uso de plataformas digitales con los temas de Google Meet y de Zoom, pero bueno, estas son plataformas o sitios para tener este tipo de sesión como la estamos teniendo en este momento, pero hay más allá donde trabajamos en las plataformas digitales, donde trabajamos la forma que no es síncrona. Todas las actividades, todo lo que cursan ustedes aquí en la maestría, que desarrollan ustedes por cuenta propia y que hay los foros. Entonces, sí, mi recomendación sería que revisaran la estructura de los contenidos, o más bien, no revisar, antes de hacer la estructura de los contenidos, que tengas un diagnóstico, pues real. Igual ya tienes un presupuesto, que se me hace un presupuesto muy, muy elevado, ¿no? 185,000 pesos para 6 semanas. ¿Y cuál va a ser el impacto de invertir esos 185,000 pesos en estas 6 semanas? Entonces, sí te invito a que veas esta alineación que tiene que haber entre el título, el objetivo de lo que vas a trabajar y lo que vas a implementar, ¿no? Porque siento que tienes, pues, una cosa es el título, otra cosa es el curso o el taller que vas a implementar. Siento que van por lados, ¿no? Que son dos lados distintos. Y solo un comentario en cuanto al instrumento. Pones unos ejemplos de cómo se tiene que responder. Y a mí en lo personal, que el ejemplo fuera de cuestiones de salud, me confundió más que ayudarme, ¿no? Porque estás hablando del tema educativo. Yo creo que un docente yo veo que le pones el ejemplo para que él redacte, ¿no? Algo similar en cuanto a la investigación que lo estás invitando, pero a mí al inicio sí me hizo regresar al inicio y decir en qué parte esto se hizo de salud, de diabetes, sí me hizo dudar. Entonces también que veas que el ejemplo, si es que van a permanecer esos ejemplos, pues que en algún punto pongas la clave, ¿no? Pongas claramente la instrucción en donde estás dando un ejemplo de cómo debe de redactar, porque tampoco lo leí en el instrumento. Igual veo que tienes en la bibliografía, veo que tienes a autores que nos hablan de toda la parte digital, pero no veo que los enlaces con el trabajo que estás realizando. Tienes a Frida Díaz Barrigas, Aprender y Enseñar con TIC, pero realmente no veo en dónde está el enlace entre esta base teórica que estás realizando con
el trabajo que nos estás presentando. Por mi parte, pues serían esas algunas de las sugerencias, Lili. Veo que has avanzado, ¿no? De cuando vimos la UCA a este momento has avanzado. Felicidades por el avance, pero sí estás en muy buen momento de hacer este replanteamiento y pues no es un replanteamiento, simplemente hacer una alineación de lo que estás trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ciclali. Ahora le damos la palabra al doctor Daniel Gutiérrez. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, agradezco la presentación. Coincido un poco más también con el documento que me llegó. Y efectivamente, cuando hay un título, al menos, normalmente el título está muy cercano o es simplemente es la pregunta de investigación que tiene pues incluso un diagnóstico o un modelo de intervención. Entonces eso ayuda efectivamente, aunque no esté planteada tampoco la pregunta de investigación como en el caso anterior, que por cierto los comentarios que voy a hacer van en el mismo sentido, tanto van a funcionar para sus anteriores compañeros, no sé si para los que vengan, pero también vinculados a que vengo de afuera, entonces ¿cómo lo entendería alguien de afuera? Entonces lo que yo estoy tratando de ver, o lo que yo estoy viendo, que de iniciativa o de inicio tiene como objetivo esta intervención es dar cuenta cómo la pandemia impacta sobre las prácticas docentes. Esa es una pregunta de investigación muy sencilla que en el título más o menos nos ayuda a verlo, ¿no? Independientemente de qué escuela primaria sea. Eso es, entonces, efectivamente uno esperaría ver al menos dos cosas, ¿no? Uno, cómo ha impactado la pandemia en las prácticas docentes anteriormente y sobre todo utilizando, porque es lo que estoy entendiendo, el ámbito de las TICs. Aquí no se menciona, entonces sería bueno en el título decir prácticas docentes durante la pandemia en los TICs, ¿no? Porque pues no es que uno dé a entender que las prácticas docentes durante la pandemia sean forzosamente a través de las tecnologías o a través del Zoom. Pero bueno, por un lado, ver cómo afectan las anteriores formas de prácticas docentes con la pandemia y cómo justamente, de alguna manera, como la ha mencionado nuestra colega Ciclali, en qué están dando ahora después de 1 año o 2 años. Entonces yo cuando vi este tema, pues hasta me emocioné, dije, a ver, ¿cuáles son las experiencias que han tenido los docentes con esto que llegó de súbito? Y no lo veo. Luego en la presentación hace un epígrafe de esta colega sobre que no son las TICs, no son las tecnologías las que hacen las prácticas docentes, sino la docencia misma, ¿no? Y yo creo que eso no nada más es luego algo que damos por sentado en el ámbito educativo, sino en todos los ámbitos. Por ejemplo, cuando dicen la televisión no es buena o los celulares no es bueno para las personas, estamos infiriendo que la tecnología es la que aliena o la que genera nuevas habilidades a las personas. Y yo creo que no es la tecnología la que forzosamente nos hace más o menos inteligentes, sino el modo como lo abordemos. Y doy un ejemplo: si uno pone la televisión y en conjunto con los que están a cargo de los niños, ven el programa y lo comentan y lo platican, es otra manera de verlo que dejándolos viendo la televisión, ¿no? A eso me refiero, es cómo uno usa las TICs. Entonces, sin quererme meter mucho en el proyecto, porque bueno, no sé hasta cuánto está avanzando, yo daría 2 observaciones generales y 2 particulares. Las generales es que, bueno, efectivamente hubiera sido interesante saber cómo impacta la pandemia, no como lo da por sentado diciendo, bueno, ya sabemos que ha habido problemas, y bueno, por eso voy a enseñar el e-learning, entonces introducir otra nueva plataforma. Es como un poco, lo siento como un poco comercial, ¿no? Como alguien que llega, que en realidad plantea que el problema principal son las prácticas docentes, pero en realidad lo que quiere es vender su producto. Un poco lo digo, disculpen la analogía que hago, pero así es como lo siento. Entonces, ¿qué me garantiza a mí? Que la e-learning justamente va a mejorar los procesos docentes cuando no sabemos cuáles son las prácticas docentes, ¿sí? Aquí yo veo que a lo mejor habría un poquito quizás de introducción al tema de cuáles son esas prácticas docentes que tienen, cuál es la docencia.
Yo creo que con TICS o sin TICS hay un problema muy fuerte o muy sustantivo de abordaje pedagógico, de abordaje docente, y quizás esos se están transcribiendo a estas TICS o a estas formas de prácticas docentes. Entonces yo creo que valdría la pena dar cuenta, aislar muy bien cuáles son los problemas docentes, cuáles son los problemas docentes que se dieron con la pandemia y la educación a distancia, para que no pensemos que por arte digamos, de osmosis, en la aplicación del e-learning se van a paliar estos problemas docentes. Entonces yo creo que sí habría que aislar muy bien esa situación. Ahora, ¿cómo se podría hacer de alguna manera en su modelo de intervención? Siento que ya establece usted un curso en donde da por sentado que esos son los problemas para todas las personas, es el problema para todos los docentes, y que lo que importa es que aprendan esa plataforma. Quizás el curso que usted o el proyecto de intervención, antes de empezar a querer enseñarles cómo funciona una plataforma, saber cómo han ellos padecido o adaptado en esas prácticas docentes a partir de la pandemia y a partir justamente de las plataformas digitales. Entonces, yo creo que primero habría que entender o escuchar, si lo podemos decir así, a estos docentes, incluso a los alumnos. Ahí es donde usted va a ver a dónde lleva su modelo de intervención, en cuáles dimensiones, para saber cuáles son los objetivos, creo que son los profesores. Entonces, ahí yo creo que podría ayudarle justamente al que vaya a ser monitor, decir, bueno, estos problemas que estamos viendo los vamos a incluir al mismo tiempo en ese proceso de formación. Si no, nada más parece que es un modelo de intervención donde se les está introduciendo a otra nueva plataforma sin justamente tomar en cuenta a los docentes, tomar en cuenta las prácticas, tomar en cuenta a los problemas. Incluso creo que apelo a la inteligencia de las mismas aplicaciones que siempre están preguntando a los usuarios cómo les va, y si la actualización de las plataformas y de las aplicaciones, nomás basta WhatsApp, son con base en esas opiniones de los usuarios, y creo que se nos olvida mucho justamente la opinión de los usuarios, y creo que ahí es una parte que falta mucho. Segundo, nada más, y con eso terminaría, porque creo que son 10 minutos nada más. Usted menciona que se trata de una escuela donde los trabajadores son informales, donde a ciertos niveles socioeconómicos, donde las familias están conformadas por tales o cuales número de miembros, en fin, eso lo menciona como si nada más nos diera una información, pero creo que habría que justamente tomar en cuenta que no, porque dice que este modelo se puede aplicar a todos los ámbitos, a todo. Así que, por eso le digo, me parece que me venden a vender a mi casa un producto, me dice, va para todas las casas, sin saber si mi casa tiene alfombra o no tiene alfombra, en fin. Entonces, quizás sea importante ver si hay manera de incluir justamente esos diferenciales o esas situaciones específicas de cada escuela en ese modelo. Es decir, si es un modelo que se puede usar por todos lados, esta plataforma, pero que tenga la capacidad de inclusión en las diferentes especificidades o particularidades de las escuelas. Y ahí quizás nos acercaríamos un poco al modelo intercultural de inclusión, de escucha de los usuarios, incluso de manera colectiva, por ejemplo, a través de focus groups. En fin, yo lo dejaría un poco por ahí. Obviamente está muy interesante el tema, pero bueno, siendo un modelo de intervención y siendo un poco circunscritos, aunando a lo que dijo mi colega, yo creo que serían los principales observaciones que yo haría. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Daniel Gutiérrez sus comentarios, y bueno, termino yo contigo, Lili. Te estoy diciendo Imelda, pero creo que es más conocida por Lili. Bueno, pues creo que es o sea, de la versión que yo tengo, lo que tú presentaste, creo que hay una maduración del proyecto. Hubiera sido muy bueno tener una versión más, más cercana a lo que tú ya presentaste. Sin embargo, a partir de lo que haces, te quisiera hacer algunas observaciones que encuentro. Una, coincido con el doctor Daniel en que difiere el título a lo que tú estás haciendo ya en la práctica. Es decir, tú señalas, y creo que esa es la riqueza, qué es lo que pasó, ¿no? Y así como tú lo tienes, pues
será muy interesante saber qué es lo que pasó, porque creo que la SEP nunca va a saber en su vida, bueno, las distintas administraciones, qué es realmente lo que pasó. O sea, realmente por qué hubo tanto problema, ¿no? O sea, es decir, más allá de aprende en su casa y digamos otras estrategias, creo que ahí tu investigación lo que aporta es de esos elementos muy específicos de una comunidad muy, muy específica en la cual tú puedes decir efectivamente, a ver, cuáles son las prácticas, digamos, como que nos muestras la historia de por qué fue así y todos los elementos, ¿no? Entonces creo que ahí, no sé, me da la impresión que o habría que cambiar el título o hay algo que no está checando, porque posiblemente entonces más bien tu tema no sea qué es lo que pasó en el SARS-CoV-2, sino más bien que a partir de esto tú quieres hacer tú ves necesario la posibilidad de que hagas un curso, por ejemplo, ¿no? O lo que tú ves. Entonces, porque hay dos objetos de estudio, se nota mucho. El otro aspecto que veo es, de la versión que yo tengo directamente, te hago una observación ya más en forma, pero más de fondo. Tú ya tienes aquí la estructura de contenidos de lo que tú estás planteando, digamos, en términos del diseño de una secuencia didáctica. Lo primero que te tendrá que hacer la observación es que tú estás hablando de e-learning en primaria, cuando no se ha podido establecer el e-learning en primaria todavía. Entonces, ahí a lo mejor lo que convendría es recuperar tu curso, la primera UCA que llevaste, y volver a ver el tema de modelos y modalidades. No está aprobado insisto, no está aprobado en primaria e-learning como tal. Están probadas otros, ¿no? O sea, en este caso puedes hablar de una educación remota, podrás hablar de, a lo mejor de algunas cosas de M-Learning, pero como e-learning, el e-learning se está utilizando aproximadamente de bachillerato en adelante, porque el e-learning te implica un diseño instruccional diferente, te implica un universo de estudiantes diferentes, con competencias, incluso implica, que es algo con lo que todos aquí pasaron, cursos de inducción al modelo. Y los niños de primaria no llevan cursos de inducción a un modelo de e-learning, ¿sí? O sea, tendrían que gestionar su tiempo, gestionar actividades, lo mismo que ustedes han hecho, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí es diferente. Y otro aspecto ahí importante, teóricamente hay que distinguir entre el e-learning y la educación a distancia, que en inglés es igual, es distant education. ¿Sí? Entonces, ahí ese es un elemento bien importante, volver a hacer esa precisión teórica porque es muy, muy diferente, ¿sí? Sí puede haber educación a distancia en primaria porque ya se está dando, y de hecho, por ejemplo, el M-Learning empezó, el aula invertida, de hecho, empezó con educación básica, ¿sí? Entonces, sí se puede hacer, pero es diferente eso a decir que en primaria hay posibilidad de e-learning. Ahora, el otro aspecto que tú trabajas y que es otra observación de fondo que te tengo es que por los contenidos que tú tienes del curso, me parece que el diagnóstico que tienes no se ve reflejado en el curso. Por lo siguiente, tú tienes unos contenidos en el curso que me sorprendería bastante si no lo saben hacer los docentes. Por ejemplo, ¿qué es educación a distancia? Que bueno, ya te hice la observación de, yo considero que no hay, es que, ojo, porque aparte tienes e-learning y educación a distancia, entonces tendrás que definir con qué te quedas, y bueno, yo personalmente digo, yo sé que no está aprobado todavía como, en el caso de niños, no está aprobado todavía el e-learning como tal. Y hay razones incluso psicopedagógicas para que no se pueda establecer como el e-learning formalmente, ¿no? Es decir, eso te genera un grado de autonomía importante y evidentemente los niños, por ejemplo, los más pequeñitos de primer y segundo, todavía no pueden gestionar ese grado de autonomía, ¿no?
Ahora, lo otro, viendo los contenidos que tú tienes, por ejemplo, tienes modelos educativos, lo cual me parece interesante. La diferencia entre Web 1, 2 y 3.0, ok, ahí está bien. Pero luego pasas a ordenadoras, lo cual me resulta un poco extraño porque normalmente no decimos en México ordenadoras, decimos computadoras. Y el otro tema es, por ejemplo, creación de cuentas Gmail y Hotmail. Ahí es donde ahí es donde yo tengo mi duda respecto a tu diagnóstico para saber el tema de cultura digital y, y cómo está la literacidad digital. Porque prácticamente las dos cuentas más fuertes en México son justamente Gmail y Hotmail. Entonces, ahí no se entiende muy bien. Así como presentas el temario, como no esté más desglosado, no se entiende como que por dónde vas. Yo creo que la diferencia sería entre que usaras la JIT de Gmail o la JIT de Windows de 360. O sea, ahora, hay una diferencia entre cuando tienes el módulo 1 dices introducción a entornos digitales en el aspecto educativo. Yo creo que ahí te faltan más temas. Ojo, lo que tienes que buscar es lo que tú observas de tu diagnóstico que les falta, pero insisto, esto resulta interesante porque tú deberás hacer como trazar tu diagnóstico o a lo mejor enmendar algo, parte de tu diagnóstico, encontrando aquellos aspectos que tú dices, si los docentes hubieran tenido esas herramientas, se les hubiera facilitado apoyar a los estudiantes de tal o tal manera, ¿sí? Creo que ahí faltan más elementos, sobre todo para los profesores de escuelas públicas, en el sentido de que no van a tener recursos, ¿sí? Hay un montón de herramientas que se puede usar, por ejemplo, yo lo que veo es que no trabajas herramientas, por ejemplo, o contenidos libres o contenidos abiertos. En el caso de herramientas digitales tecnológicas, yo la verdad es que no sé si la computadora como tal sea un elemento, porque luego muchos docentes no tienen computadora, pero por ejemplo sí tienen celular, entonces a lo mejor si tú te acuerdas en la UCA de Cultura Digital, debiste haber visto, aunque sea muy rápido, el tema de mente extendida, entonces a lo mejor ahí te sirve más el tema del celular en un momento dado. ¿Qué haces? ¿Qué puede hacer el docente con celular sin gastar tantos datos? O sea, puede hacer cosas bastante creativas considerando que no se le van a dar recursos. Ahora viene el uso de Classroom, pero ahí como que se rompió un poco porque primero usas el Classroom, que es una plataforma, la pones en el 2, pero eso yo lo hubiera metido al 3. Y lo importante aquí sería, por ejemplo, Zoom, que es de pago, que son las sesiones que son sin pago son muy cortas. A lo mejor ahí había que establecer como una serie más bien de herramientas que te permitieran complementar a ellos, pero creo que sí está bien, digamos, a grandes rasgos el planteamiento, pero creo que deberás centrarte en aquello que estás segura que no tienen los docentes, porque ahí como la mitad de los temas me parece que sí lo saben en algún sentido. Otra cosa si son conscientes de ese conocimiento y si lo saben usar, pero no estoy muy segura. Eso sería de mi parte, los comentarios. Creo que es un muy buen esfuerzo, pero insisto, me parece como que tienes dos objetos de estudio. O sea, por un lado, creo que estás más centrado en el tema de capacitación más que en ver qué pasó. Entonces, a lo mejor ahí convendría que platicaras con tu docente director para ver cuál sería como una mejor salida, ¿no? Vale, muchísimas gracias. Bien, pues continuamos ya con nuestra última presentación. Tenemos a Nayeli Palma, que presenta el trabajo titulado Análisis de los resultados sobre las tecnologías digitales antes y después del COVID-19. Adelante, Nayeli. Tienes hasta 10 minutos, por favor. Sí. Reinicié mi máquina, pero veo que no se enciende mi cámara. No sé si haya problema. Perdón, si tienes, no hay problema, pero si tienes presentación, checamos eso. A ver. Sí, voy a presentar. Uh-huh. No sé si ya se esté presentando.
¿Ya se está presentando? No, Ani. Mm. Permíteme. Ya se está presentando, ya está apareciendo. Ok. Listo, adelante. Buenas noches a todos. Mi tesis, bueno, ahí creo que está un poco, noté que dice antes y después del COVID, pero lo analicé con la directora de trabajo, que es la maestra Martina, y es análisis de los resultados sobre las tecnologías digitales ante el COVID. Entonces, bueno, voy a seguir. Mis antecedentes de la situación, pues bueno, ¿no? Son a mediados de marzo del 2020, donde pues las autoridades y el gobierno pues determinan cerrar escuelas, ¿no? Por confirmarse varios casos de COVID. Y bueno, pues inicialmente lo que se proyectaba unas semanas, pues terminó prolongándose hasta el siguiente ciclo escolar y al día de hoy, pues bueno, ahora sí que, por ejemplo, en donde yo laboro, pues se está viendo si se determinará primero ante las autoridades y la Secretaría de Salud si se van a haber nuevas estrategias para un probable tercer ciclo de manera virtual. Esto pues hoy iniciando este año, pues van en aumento las cifras de contagio por COVID nuevamente. Y bueno, el cambio a clases en línea pues arrojó permítame un tantito. Antecedentes. Sí, voy bien, perdón. Bien, el cambio a clases a línea arrojó pues una serie de dificultades que estos se fueron pues resolviendo sobre la marcha. Muchos estudiantes foráneos tuvieron que retornar a lugares de origen por problemas de conectividad y otros que se ubican en poblaciones, pues tuvieron que establecer contacto virtual. Asimismo, muchos estudiantes foráneos o no contaban con estos recursos. Hemos de saber que, bueno, no, pues siempre ha existido con anterioridad la manera virtual, pero siempre fue en universidades. Ahora sí que el sector, perdón, el básico, pues siempre desde kinder hasta media superior, pues no teníamos los recursos para pues mandar esta educación de manera remota. Entonces, pues fue muy difícil este cambio, ¿no? También fue una crisis económica, el aislamiento social, afectaron severamente pues la economía mundial. El uso de las TICs en el proceso educativo está en función de las habilidades y competencias del docente y su uso responsable e innovador. Mi marco contextual, bueno, pues empieza aquí. Yo laboro, bueno, aquí en el CONALEP GAM se cuenta con una modalidad. Ani, no está avanzando tu presentación, no sé si la puedes poner en pantalla completa. En la parte de abajo podrías seleccionar junto al porcentaje. Pantalla completa, por favor. En la parte de abajo. De hasta abajo, al de la I. ¿Aquí? Sí, en ese, por favor. Listo. Bueno, aquí ya me aparece a mí toda la pantalla. No, es que no se mueve tu presentación. ¿Y si le intenta con F5 tal vez? A ver. A ver, voy a salirme, voy a volver a intentar. Sí, gracias. Me dice que ya está compartiendo. A ver, a lo mejor tarda un poquito en cargar. A ver, espérame. Sí.
Si quieres, continúa, por favor, para no perder el tiempo. Si quieres, tú sigue, por favor. Ani, ¿me escuchas? Ani, hola. Ana, ¿me escuchas? Ani, ¿me escuchas? Ani. ¿Ya me escucho? Ya te escuchas. Ay, sí, perdón. Te digo que si quieres, todo. no te preocupes. Tú continúa, aunque no se mueva tu presentación, tú continúa, por favor. Gracias. Sí, ya, bien, mi marco contextual, bueno, estoy en el CONALEP, GAM. Aquí, pues bueno, es de modalidad educativa presencial, 4 áreas técnicas, profesional, bachiller. A partir de marzo del 2020, por motivos de pandemia, se implementó el modelo a distancia para evitar contagio entre estudiantes, personal docente, administrativo y directivos. Este modelo a distancia se aplica con la ayuda de la plataforma Microsoft Teams y Zoom. Para el semestre 2021-22, que es que va a empezar de febrero a junio, se pretende aplicar el modelo híbrido, donde estudiantes por carrera se presentarán 10 horas a la semana, es decir, 2 días para tomar las clases y tomar prácticas en los 5 laboratorios con los que cuenta el plantel con su perfil técnico. Mi marco teórico, bueno, pues el aprendizaje virtual existe con anterioridad a la aparición del brote COVID-19. En la modalidad de las clases de naturaleza presencial, en la mayoría de casos, no había campo para la interacción remota. Sin embargo, en los entornos educativos de la actualidad es fundamentalmente necesario que pues, los profesores ya cuenten con estas competencias digitales, entendidas estas con el uso crítico y seguro de tecnologías. Aquí tengo 2 referencias. 2018, es pertinente que el docente se apoye en habilidades de TIC básicas, considerando en sí mismas estas competencias como transversales, debido a que a través de ellas es posible adquirir otras. Para Sembrano, bueno, aquí dice que el desarrollo de las competencias debe ser fundamentalmente un currículo flexible. El e-learning a través de medios electrónicos no presenciales y el mobile learning, aprendizajes a través de dispositivos móviles. Un caso a destacar es el de Finlandia, donde se trabaja desde 1990 y la idea de implementar la educación virtual es un programa virtual que estimula el aprendizaje permanente a la comunidad pre- y posgraduada. Mi problema de investigación se genera a partir de trasladar la enseñanza-aprendizajes a las aulas virtuales. Los profesores, mi población son 100 docentes y pues ahora sí con los que yo voy a trabajar son los profesores que son de mayores a 50 años, que se les dificulta severamente el cambio a la forma de trabajo. Pues además de tener una formación pedagógica y didáctica y haber hecho usos de recursos didácticos variados, se requiere y pues necesitan la adquisición de estas habilidades en el manejo y uso de las tecnologías. Mi población, como les repito nuevamente, es especial con los docentes de las generaciones de los 60 para pues crear
propuestas que contribuyan a un mejor ambiente de aprendizaje, que adquieran diversas competencias digitales que les permitan poner en práctica diversas habilidades tecnológicas. Y bueno, aquí pues yo hice mi pregunta y puse un curso en línea dirigido a docentes mayores de 50 años, favorece el desarrollo. Favorece el desarrollo de habilidades básicas en el uso de las TIC y la plataforma Microsoft Teams. Y mi modelo, voy a hacer un modelo de intervención que se va a llevar a cabo un diagnóstico que me va a permitir identificar y conocer el problema de nuestra realidad en el CONALEP-GAM. Se va a hacer la planificación para la solución del problema por la necesidad de un curso a docentes mayores de 50 años que deben enriquecer su experiencia virtual sobre las plataformas que utilizan en la institución, esto derivado a consecuencia de la pandemia. En la ejecución, por las acciones planificadas, se tendrá como resultado el conocimiento del uso de la plataforma Microsoft Teams. En la evaluación de las acciones que realizarán, se generará un avance teórico y cambios sociales significativos. En la sistematización se va a reconstruir las experiencias de todo el proceso de trabajo y se reflexionará sobre su realidad y quehacer diario para seguir generando avances. Mi objetivo es que los docentes incorporen herramientas digitales y uso de plataformas institucionales como Microsoft Teams en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Mi competencia genérica, pues mantener una actitud respetuosa de creencias, valores, ideas y prácticas sociales, dialogar y aprender de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante sus propias circunstancias en un contexto más amplio. Asumir que el respeto a las diferencias es el principio de integración y convivencia de los contextos de la comunidad escolar. Mis métodos, la hipótesis de trabajo, un curso en línea dirigido a docentes mayores de 50 años, va a favorecer el desarrollo de habilidades básicas en el uso de las TIC y principalmente en la plataforma de Microsoft Teams que se utiliza en el plantel. Mis variables independientes va a ser el curso en línea, variable dependiente, desarrollo de habilidades en el uso de TIC y la plataforma Microsoft Teams. Mi variables extrañas, otros cursos o capacitación independiente al CONALEP-GAM. Mi población, pues son los docentes y solo se va a trabajar con los docentes mayor de 50 años. Mi muestra, tipo de muestra intencional, docentes del CONALEP de ambos turnos que sean mayores de 50 años. Mis participantes, turno matutino, turno vespertino, son profesores, son en total 48 docentes. Mi forma de trabajo, las etapas y fechas de la participación en este curso se pretende aplicar en este semestre 2021-22 y se tendrá contemplada una duración de 24 horas a partir del 17 de enero al 4 de febrero, donde se analizarán los resultados obtenidos. Este curso, pues, lo platicaba con la directora de trabajo que se pretende dar cada inicio de semestre para, pues, ver los resultados obtenidos por los profesores en su avance ante las competencias digitales. Para que estas horas sean completadas, los docentes estarán en 6 sesiones con duración de 2 horas cada una de ellas, aclarando que a la semana deberán tener 8 horas contabilizadas, 4 horas de sesión y 4 más por su cuenta, que es pues para realizar las actividades que se van a pedir durante el curso. Ya contabilizando las 8 horas que se tendrán por semana, especificando cada una de ellas anteriormente, se cumplirán las horas requeridas que pide el curso. Se dividirá en 3 partes: qué son las plataformas digitales y para qué sirven, qué es Microsoft Teams, cómo es la utilización de esta herramienta para su quehacer diario como docente en el CONALEP-GAM. Y bueno, se llevará el seguimiento revisando el avance de actividades, respondiendo dudas mediante foros, WhatsApp, grupal o comunicándose directamente por el correo institucional o mensajes personales a través de la plataforma. En la primera sesión se presentará el curso y la forma de trabajo. En las siguientes sesiones se revisarán los contrastes, avances, dudas y problemas con la plataforma. Se pretende presentar algún material de apoyo como ejemplo para las actividades. El presupuesto y recursos requeridos podrán utilizar desde un celular, una computadora, un dispositivo con acceso a Internet, accediendo con su dirección de correo institucional para identificarse y poder ser evaluados continuamente.
considerando que el curso se enfocará más a los docentes de edad avanzada, se pretende aceptar a todos docente que requiera este curso. Contando solo a los docentes de mayor de 50 años, porque pues nos ha generado mucho problema, porque algunos docentes pues estaban pues siempre acostumbrados a impartir sus clases, el 80% en un aula. Ahora se traslada de manera virtual y varios docentes pues, ya de edad avanzada prefieren jubilarse a actualizarse. Entonces, por eso es urgente que se les esté dando cursos a cada rato a estos profesores. Se debe aclarar que el costo, pues bueno, aquí yo puse, no sé si se siga viendo mi pantalla, pero bueno, yo aquí sí sigo compartiendo. Pues bueno, los recursos que voy a necesitar son computadoras. Aquí puse, por ejemplo, 19 piezas, el precio por unidad 12,000, el costo total 228,000, personas que impartirán el curso. Bueno, yo voy a estar tanto en la mañana como en la tarde. Puse aquí una persona más de ayuda, puse 3. Aquí el precio por unidad, pues es el salario que ganamos por mes, puse 9,050, el costo total serían 27,150, y bueno, lo anterior sería el costo, en dado caso si no se contará con el material que se pide, contando nuestros salarios para impartir este curso. La institución nos prestará las computadoras y algunos docentes pues van a preferir tomar este curso desde su casa y la mayoría de ellos pues ya cuenta con una computadora. No se pagará por este curso, se puso la cantidad que aproximadamente se percibe durante este mes por prestar los servicios en el CONALEP. Mi cronograma de actividades, las etapas y fechas de realización de los docentes, se pretende aplicar cada inicio de semestre durante el próximo año 2022. Tendrán contemplada una duración de 24 horas a partir de este lunes 17 hasta el 4 de febrero. Aquí, por ejemplo, puse yo mi cronograma, puse presentación del curso, forma de trabajo, conocer la plataforma 2 horas, sesión remota, se revisarán actividades, dudas, problemas, se presentan materiales, otras 2 horas, y bueno, con esta se pretende juntar las 24 horas que ellos van a tener. Aquí puse muestra de curso, puse algunas fotografías de la plataforma Microsoft Teams, de lo que es, un almacenamiento de grabaciones, accede a las grabaciones con tus reuniones más rápido desde Teams. On the Drive favorece el trabajo sincrónico. Microsoft Teams puedes hacer de llamada, chatear. Aquí puse más fotografías. Empodera a cada docente y estudiante en el que pues plantea para lograr más, ¿no? Comunicación, colaboración, gestión académica. Podemos trabajar con distintas plataformas también. Y bueno, pues aquí puse como mi objetivo, mis conclusiones, perdón, son pues teniendo como objetivo principal el conocimiento sobre la plataforma Microsoft Teams de maestros del CONALEP y el buen manejo de esta para su quehacer diario en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto va a procesar e interpretar información sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. Lograr la participación de los docentes del CONALEP, donde se identificarán los aprendizajes desarrollados durante la experiencia vivida a la migración a una atención virtual. Identificar los principales retos de la migración ante una atención virtual con el uso de las tecnologías digitales, internet, aplicaciones y otros dispositivos. Y bueno, identificar ejes de formación en el equipo de figuras educativas, estar preparados para cualquier pues emergencia que se pueda presentar a futuro. Y bueno, termino con una frase que dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, de Nelson Mandela. Y bueno, pues aquí puedo decir que pues con la ayuda de un buen profesor, pues se puede construir un ambiente agradable en el salón y pues así tener la confianza de todos los alumnos y así lograr que todos ellos pues obtengan su éxito en su aprendizaje. Y pues sería todo. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Ani. Bueno, le damos ahora la palabra a la doctora Ciclali, por favor. Gracias, muchas gracias por tu presentación, Anayeli. Muchas gracias por la aclaración en el cambio del tema, porque sí,
Es muy diferente que sea el análisis de los resultados sobre las tecnologías digitales ante el COVID o antes y después del COVID, cambia completamente el sentido de la investigación. Creo que tienes mucho trabajo realizado, pero yo veo, bueno, al menos identifico 2 tesis, y si no pudiera decir que 3 diferentes tesis de lo que nos estás planteando, de lo que planteas en tu documento en la justificación, y el diagnóstico que nos presentes, al menos en el documento que leo en el instrumento. Aquí yo te quisiera pues invitar. Entiendo que este diagnóstico no lo hiciste únicamente con la población mayor de 50 años, sino que es un diagnóstico en donde involucras a toda la población del CONALEP. Eso sería algo que probablemente pudiera cambiar, ¿no? Pudiera cambiar tus resultados, porque mencionas que van de los 24, ¿no? Que el rango de edad va entre los 24 y los 54, y es un 43 por ahí tenía el porcentaje, pero no recuerdo el porcentaje, pero era menor la cantidad de entrevistados de 45 a 54, pero aquí nos mencionas que te vas a dedicar a los que tienen más de 60 años, entonces ya ahí esa decisión está bien que lo realices, y a lo mejor tienes identificado en la práctica que ellos necesitan más apoyo en la capacitación, pero creo que como que nos hace falta elementos para saber por qué te vas a esta línea. Y ya, pues simplemente hablaría de esta línea, pues me estoy saliendo completamente del tema inicial, del tema que planteas, y entonces pues ya el problema de investigación, pues no me queda claro si es el que tiene relación con tu título o es el que estás planteando en el objetivo. También hablas de crear un ambiente, o que la capacitación tendría como sentido crear un ambiente virtual de aprendizaje, lo cual también considero que con los temas que estás incluyendo o que mencionaste, que alcancé a escuchar porque no están en el documento, los temas que estás incluyendo para crear un ambiente virtual de aprendizaje, pues realmente tienes más herramientas en el Teams que te permiten crear este verdadero ambiente virtual de aprendizaje para fortalecer el proceso de enseñanza de los estudiantes, y no solo pues la introducción a lo que es el Teams. Entonces yo te invitaría a que realizaras esa alineación entre el título, el objetivo de tu investigación y lo que vas a plantear. Ya tienes muy claro cuándo vas a aplicar el taller, qué vas a aplicar en el taller, en qué turnos vas a aplicar el taller. Entonces, sí, ver esta alineación y pues únicamente incluir la información que te sustenta por qué te vas a referir a esta población. Todo lo demás es información muy valiosa que nos permite tener un contexto claro. Y también mencionas que cada semestre se va a impartir, ¿no? Cada semestre se va a impartir este curso. ¿Y cómo vas tú a verificar, no? Tampoco escuché cómo vas a verificar que realmente logras crear o das esa capacitación para crear un ambiente virtual de aprendizaje, o en el curso tú vas a crear el ambiente virtual de aprendizaje y por la experiencia pretendes que los docentes lo repliquen en sus asignaturas. Creo que hay varias cosas que yo te sugeriría platicar con tu asesora, con la doctora Martina, y alinearlo, ¿no? Es únicamente revisar la alineación. Tienes mucha información muy valiosa, pero cuando estamos en un proceso de investigación, pues tenemos que centrarnos, y aunque encontremos otras cosas, pues mantenernos en el centro de nuestra investigación y garantizar esta alineación. ¿Por qué? Porque si no, pues nos perdemos, y a veces terminamos con 2 o 3 distintas tesis, y pues para que mejor centres toda tu energía en el tema central que estás interesada en trabajar. De mi parte serían pues de manera general los comentarios. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Muchas gracias, doctora Citlali Castro. Le damos la palabra al doctor Daniel Gutiérrez, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias.
Bueno, muy interesante la presentación. A ver si podemos regresar a la lámina, porque bueno, yo no la podía ver, no sé ustedes, pero todo lo que pude anotar nada más a la lámina donde vienen las variables dependientes y las variables independientes en lo que comento, en lo que hago mis comentarios específicos. Sí, bueno, coincido con lo que acaba de decir mi colega Citlali, parece una intervención muy acabada, digamos, con una serie ya incluso de especificaciones muy detalladas, tanto de logística como de aplicación. Eh, pero justamente a lo que me llamó la atención es, justo aquí están las variables independientes y la variable dependiente. Bueno, quise que lo mostrara porque justamente en la elaboración de una pregunta de investigación, en los títulos de los estrategias de intervención, vienen justamente estas variables dependiente e independiente. Entonces, la variable dependiente es justamente lo que el tema, la situación, el problema que vemos, y las variables independientes las que buscamos ver cómo impacta o no impacta. Entonces, digamos, en una especie de pregunta de investigación sería cómo el curso en línea impacta en el desarrollo de habilidades, en el uso del TIC y la plataforma de Microsoft. Entonces, si esas son las variables, yo creo que sí habría que justificar más por qué ese curso en línea, bueno, sí lo dice que, bueno, el problema es que no logran obtener esas habilidades con el cambio súbito que hubo, pero justamente aquí donde entro aquí sí tiene mucha importancia la población de estudio o la población a la cual se va a intervenir en dos ámbitos. Efectivamente, es no nada más distinguir que ya son de una edad. Yo creo que sí habría que distinguirlo con otros elementos. El problema es que no se sienten, digamos, tan acostumbrados en el aula, pero yo creo que no estaría mal ver qué es lo que no se sienten cómodos en la plataforma de Microsoft o en un curso en línea. Realmente distinguir a esta población, definirla con respecto a la demás población. Yo no sé, yo tengo mucho menos de 50 y bueno, no mucho menos tampoco, ¿verdad? Pero también diría, yo también tengo esos problemas. Entonces, a mí sí me llama la atención el por qué tan específico este grupo de población, y además no hay esa distinción. No digo que no exista, sino creo que habría que caracterizar a esta población de manera muy específica. Uno, con respecto a la población en general, cuáles son sus especificidades, sus diferencias, y dos, con respecto digamos, una es externa y otra es intra. Todos son de más de 60 años con las mismas características. Ahí yo creo que también habría que diversificar o entender las diferencias al interior también de las personas, de los docentes de más de 60 o de la población que se está interviniendo. Y no lo veo. Y una vez más, como tercer elemento, yo diría, bueno, estas diferencias son las que me van a permitir adaptarlas a este curso en línea, porque la variable independiente, la variable de impacto es el curso en línea. Pero no sé si el curso en línea está justamente adaptado, elaborado, asociado con esta población en específico. Entonces, yo creo que tendría dos aportes muy importantes esta intervención. Uno, digamos, cómo uno puede hacer un curso en línea, pero tomando en cuenta las especificidades diferenciales de población, puesto que habla usted de vincular, de incluir la diferencia, pues bueno, la diferencia también está entre personas de la misma edad. Entonces, si se logra justamente hacer un pequeño aporte de cómo tomar en cuenta esas diferencias para incluirlas en un curso en línea, yo creo que sería un primer aporte. Y el segundo aporte, obviamente, sería el curso en sí mismo, cómo se aplica en esta diversificación o en esta toma en cuenta de la diversificación. Lo otro ya lo han dicho un poco lo que yo estaba planteando, y bueno, celebro que se haya buscado hacer esa distinción de las variables dependientes, independientes, o los que nosotros llamamos variables control, que aquí las llamaron variables extrañas, supongo, porque, bueno, permite justamente tener una guía hacia dónde vamos y
es una base de lo que hemos venido hablando hace un momento sobre la elaboración de preguntas de investigación. Por el momento serían mis comentarios en general. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Bueno, pues yo para finalizar te hago algunos comentarios. Yo creo que la parte metodológica parece que ya está avanzando, es decir, no te puedo decir que queda muy clara o del todo clara, y creo que por eso llega a la confusión de, bueno, por dónde va. La investigación, igual que le comenté a tus compañeros, creo que ahí hay que regresarse a la pregunta otra vez y plantear los objetivos de manera más clara, sobre todo porque me da la impresión de que había un inicio y ahorita ya vas en otra historia y a lo mejor ahí hay algunas cosas que dan a entender como que hay varios temas que no se acaban de resolver. Sin embargo, además de esto, mi preocupación se centraría en que el aparato crítico que tú tienes no lo veo empatado con la metodología que estás señalando. Es decir, si bien tú señalas, por ejemplo, tienes muchísimos autores a los que estás recurriendo, esos conceptos no los veo a la hora de que estás planteando la parte metodológica. Es decir, si yo estoy usando un concepto, bueno, si hice una revisión de la literatura y hay un concepto que en esa revisión se está destacando y yo además lo voy a volver a tomar como me parece que está en la versión previa que yo había recibido, eso se debe de ver muy claro en la metodología. Y a mí me parece que esto está como disasociado, ¿sí? Como que hiciste la parte teórica y dijiste, ahí está, ya no hay problema. Pero a partir del planteamiento que tú estás estableciendo ahorita y de este diálogo que has tenido con tu directora, me parece que tienes que hacer adecuaciones en el plano teórico para que se vea acá. Es decir, por ejemplo, probablemente tendrás que meterte con andragogía, por ejemplo, con el caso de, bueno, ¿qué pasa con los adultos aprendiendo, sobre todo cuando un docente ahora tiene que aprender? Ese es un elemento importante, porque tú estás centrándote en un grupo, lo cual no habías anticipado en la parte teórica, sino que lo vienes señalando ya en esta parte metodológica. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer las adecuaciones. Finalmente, esta investigación, creo que tienes una buena investigación, pero no queda claro por fin dónde vas, porque tienes demasiados temas allí. Por ejemplo, tienes ese tema, que ya por sí es un tema solito, bueno, el antes y el después, eso ya es un tema. Tienes otro tema de docentes de cierta edad. Tienes otro tema en cuanto a lo que vas a hacer como intervención, y tienes además un tema más que es propiamente el manejo de las plataformas y crear un ambiente. Entonces, son como varias temáticas y ahí se tiene que ver cómo se van relacionando o encadenando una cosa con la otra. Yo digo que por ahí habrá que hacer una revisión, sobre todo para ver cómo estás argumentando, porque la argumentación no queda muy clara. Se corta. O sea, pues, no sé si por ahí ya la doctora Ciclari, pero sí parece que son varias investigaciones simultáneamente. Entonces, esa será mi observación, a lo mejor repensarla, ver cómo estás argumentando, retomar lo que ya tienes escrito y ver si sigue cuadrando allí, si no hacer algunas adecuaciones. Yo insistiría que, por ejemplo, la creación de los ambientes tiene que ver con algo que tú revisaste en la primera UCA también, es, por ejemplo, la affordance. ¿Cómo voy a diseñar un ambiente? El diseño de ambiente no cae únicamente en la parte tecnológica, cae en varios elementos simultáneos que se van combinando, y uno de esos elementos es la parte tecnológica. El usar Teams no te asegura que tienes un ambiente de aprendizaje, te asegura el uso de una herramienta, pero no un ambiente de aprendizaje. Entonces, ¿qué otros elementos necesitas para crear un ambiente de aprendizaje? ¿Cómo haces que estos profesores que tú estás detectando y que los que te gusta trabajar pueden diseñar ambientes de aprendizaje considerando la tecnología, pero no es el único factor? Entonces, bueno, de mi parte esos serían los comentarios principalmente. Y bueno. Gracias. No, gracias a ti.
Y bien, pues agradecemos la presentación de las y los estudiantes, así como la participación de los comentaristas, la doctora Citlali Castro y el doctor Daniel Gutiérrez. Muchas gracias por su participación. Esperamos que la retroalimentación resulte útil para la mejora de sus proyectos. Les recordamos que la grabación de esta mesa de trabajo se encontrará disponible en el canal oficial de YouTube del Instituto a partir de mañana. Muchas gracias a todos por su participación. Buenas noches.